Se refiere a todos esos hombres y mujeres poderosos en la fe. Tenemos que estar también ahí, tiene que haber testigos. Así que no lo deje para el final. Mire que va a ser un buen tiempo para recibir del Señor y también, ¿por qué no? Y también para convivir un momento. Ahora, si usted decide ir el sábado a los bautizos, el domingo también hay que venir, ¿eh? No vaya a terminar muy cansado y el domingo no quiera. ¿Mande? Los del sábado también van al cielo, pero también tienen que venir el domingo para poder ir. ¿Perdón? Sí. No le entendí, pero sí, no le escuché. Sí. Va a ser desde, no me sé el horario, pero va a ser desde temprano, ¿no? A partir de las 12 del día. 12 del día. Normalmente nos esperamos, por ejemplo, si en este caso nos van a permitir accesar a las 12, nos esperamos 1 hora y media, 2 horas y luego ya empezamos con los bautizos y ya nos quedamos el resto del tiempo a compartir ahí un ratito. Entonces, bueno, apúntese, ya es de este próximo sábado al siguiente, 13 de agosto. Ya es a la vuelta de la esquina, como dicen, ¿verdad? No lo deje para el final. Así es, bueno. Y bueno, vamos a iniciar el mensaje del día de hoy. Y hoy más que mensaje quiero hablar con ustedes acerca de esto que considero muy importante. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sido rechazados o sentimos que no encajamos en algún lugar y empezamos a sentir o a tener ideas de que no soy digno de hacer o de recibir cosas? Y esto nos sucede en cualquier etapa de nuestra vida. Esto en muchas ocasiones inicia desde que somos pequeños, pero puede ser en cualquier etapa de nuestra vida. Y algo que sucede es que cuando no logramos corregir este tipo de situaciones, podemos pensar, y hay mucha gente que así lo dice, es que soy así porque de pequeño me hicieron mucho daño. Le echamos la culpa a todo lo que pasó en nuestro entorno. Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento nos hemos caído. En algún momento hemos tropezado, hemos tenido algún error, alguna equivocación, algún rechazo y hemos caído. Pero aquí la pregunta importante es ¿qué hace cuando usted se cae? ¿Se levanta o se queda en el piso? ¿Verdad? Porque la fuerza de gravedad así es, ¿verdad? Precisamente le platicaba a un hermano hoy en la mañana, un hermano en Cristo. Le platicaba, le digo, mire, hay gente que no cree en las leyes espirituales, pero las leyes espirituales son tan reales como las leyes físicas. Y hay una ley física que la mayoría conocemos, que es la ley de la gravedad. Si usted se tropieza, se va a caer. Habrá mucha gente que no entiende la ley de la gravedad, pero si se tropieza, se cae. Y la gravedad lo atrae hacia el piso y va a dar al piso, aunque crea o no crea en esa ley. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos caemos? Nos tropezamos y nos caemos. ¿Qué sucede? ¿Nos quedamos ahí o nos levantamos? Nos levantamos, exactamente. Lo mismo debe de suceder en todas nuestras situaciones de vida. Si sentimos que en algún momento cometimos un error, si sentimos que en algún momento nos rechazaron o nos hicieron algo, nos lastimaron, también hay que hacer lo mismo. Hay que levantarnos y seguir adelante. En esta semana en el programa de radio hablábamos acerca del perdón. Eso es algo muy similar, pero esto es algo personal.
en donde yo verdaderamente entiendo y recibo ese perdón que viene de Dios y me levanto y tengo que seguir adelante. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no me caí, ¿verdad? Me empujaron. Me empujaron. Y mire, cuando nosotros somos rechazados o cuando nosotros tenemos un problema, sobre todo con personas, nos duele más cuando se trata de una persona que es cercana a nosotros. Cuando se trata de una persona que considerábamos de la familia o que consideramos un muy buen amigo, muy buena amiga, es cuando más nos duele. Es cuando más nos duele. Pero tenemos que seguir adelante. Y algo de lo que vamos a tratar esta tarde es exactamente eso. Perdonar, levantarnos y seguir adelante. No tomar como excusa el habernos caído. No tomar como excusa es que me hicieron esto, es que me hicieron aquello. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. No nos podemos quedar en el piso. Y esto podríamos llamarle a salir adelante y quitar de nuestro vocabulario la excusa del rechazo o la excusa de que me hicieron algo, ¿verdad? Mire, hay una historia de un hombre muy famoso en las Escrituras y voy a usar esta historia para poder explicar un poquito más a qué me refiero. Y estoy hablando de un hombre que experimentó rechazo o él se sintió víctima durante 40 años. Y estoy hablando de Moisés. Y usted podrá decir, wow, Moisés, sí, Moisés. Moisés experimentó rechazo, experimentó que él no era suficiente, experimentó falta de autoestima por 40 años. 40 años. Él pudo haber sentido o tenido la sensación de que él no valía mucho, de que no era suficiente para lo que de alguna manera él entendía como una tarea que él tenía que hacer. Y me voy a ir explicando cada vez, a ver si logramos tener un mejor entendimiento de esto. Mire, usted conoce la historia de Moisés. Moisés empieza su vida, la historia de Moisés empieza como una película de Hollywood, ¿verdad? Así, bien emocionante. Moisés viene a la vida en un momento donde todos los niños hebreos tenían que ser arrojados al río Nilo, en un momento donde se dio una orden de devastación, que se dio una orden de que se tenía que acabar con todos los niños, pero él tenía un propósito para el Señor, un propósito a los ojos de Dios. Y mire, vamos a ir entrando en contexto. Ponme Éxodo capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Pero mire aquí la parte que quiero que usted note. Y viéndole, dice Reina Valera, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. En la Nueva Traducción Viviente dice, al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. ¿Por qué lo escondieron 3 meses? Porque estaba la orden de que todo niño nacido en ese periodo, en esa etapa, tenía que ser sacrificado. De hecho, las parteras tenían la orden de que niño que recibían, niño que tenía que ser arrojado al río Nilo ahí con los cocodrilos. Le iba a decir con los tiburones, no, con los cocodrilos. En este caso, la mamá lo tuvo que esconder
3 meses, hasta que no pudo más. Fíjese lo que dice Hechos 7:20. A Moisés lo vieron como un niño hermoso, no solo porque la madre lo pensara así. Un niño hermoso a los ojos de Dios. Digo, porque para las mamás todos los bebés son hermosos, ¿verdad? Usted puede ir cuando está una mujer recién aliviada, ¿verdad? Como decimos comúnmente, recién parida, y le llevan al niño, y el niño ni se parece a nadie, ni a veces ni usted le encuentra forma, ¿verdad? Y dice, "Ay, híjole, ¿y esto qué es?" ¿Verdad? Uno como hombre a veces así piensa, híjole. Pero para la mamá está hermoso. No hay niño más hermoso. Y empiezan inmediatamente, no, es que se parece al tío, se parece a la mamá, se parece al abuelito, ¿verdad? Y uno se le queda viendo y dice, ¿de dónde, verdad? ¿De dónde lo ven que se parece a tal o cual persona? Entonces, a los ojos de la mamá es hermoso. Y uno podría decir, bueno, pues es que a Moisés sí también dijo la mamá, ¿verdad? No, aquí nos especifica que era hermoso a los ojos de Dios. Hermoso a los ojos de Dios. Tenía un propósito. A Moisés lo vieron como un niño hermoso. Pero como le decía, el problema es que nació en una época donde había mucha problemática, donde los esclavos estaban viviendo una situación muy dura, muy difícil, y era arrojar a los niños al río Nilo. Moisés realmente nació bajo una sentencia de muerte. La madre lo esconde. Y en esos 3 meses yo puedo imaginar que estuvo ella ideando un plan, qué hacer, cómo hacerle. Y finalmente usted conoce la historia y ella hace toda una planeación estratégica donde pone al niño en una canasta, que hasta la fecha, cuando nace un bebé, ahí los ponen, ¿verdad? Recién nacidos, que le llaman Moisés a la canastita esa. Lo pone en una canasta y lo pone sobre el río Nilo, muy cerca de donde se bañaba la hija de Faraón. Entonces lo recibe la hija de Faraón, ve que es un bebé, obviamente era un bebé hermoso, acabamos de decirlo. La hija de Faraón, obviamente tocada por el Espíritu del Señor, dice, este es un niño hermoso. No sé de quién era, pero yo me lo quedo. Yo me lo encontré, ¿verdad? Y eso hace, se queda con el niño. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, al poco tiempo la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba, ella sintió lástima por él y dijo, seguramente es un niño hebreo. Entonces la hermana del bebé, fíjese, el plan, ¿verdad? La hermana del bebé se acercó a la princesa y le dijo, ¿quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Una nodriza, ¿verdad? Y le dice la princesa, sí, consígueme una. Ve al Oxxo a ver si te encuentras una. Tráeme una del Oxxo. Contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Así que la mamá de Moisés terminó criando a Moisés. Terminó criándolo. ¿A eso cómo le puede llamar usted? ¿Suerte? No, ya hemos visto aquí, hemos tenido prédicas acerca de eso, ¿verdad? No es suerte, es providencia de Dios. Y ciertamente también podríamos decir que es soberanía de Dios, porque el Señor quería que así fuera. Entonces es una combinación de soberanía
y providencia divina, providencia de Dios. Moisés crece como hijo de la familia real, como hijo de Faraón Junior, traía pantalones de marca, camisas de marca, traía tenis acá suaves, chidos, de marca también, puro de esos del licenciado Valeriano, ¿verdad? No, es que Louis Vuitton, del licenciado Valeriano, así, pura marca, ¿verdad? O sea, tenía una vida padre, ¿verdad? Vivió como hijo de Faraón. Creció como todo un príncipe. Ni los príncipes de Inglaterra vivieron así como Moisés. Y se lo digo porque en esa época donde crece Moisés en Egipto, fue una época de esplendor de Egipto, donde Egipto era así, prácticamente era la potencia mundial de ese momento. Era lo mejor de lo mejor que había. Todos se querían ir de mojados a Egipto, porque en Egipto sí había trabajo, en Egipto había comida. Todos se querían ir a Egipto, querían sacar papeles para irse a Egipto. Ah, sí, haga de cuenta. Y si no me cree, mire, vamos a ver las escrituras. Dice Hechos capítulo 7, versículo 20 y 22. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. ¿Cómo era Moisés? Poderoso. Era un príncipe y era poderoso en palabra y en acciones. Así creció Moisés. Era una época poderosa del imperio egipcio y así creció Moisés. Vaya, en otras palabras, Moisés no era un perdedor. Moisés creció como todo un príncipe, como todo un campeón, vamos a decir. Pero ¿qué cree? A los 40 años la cosa se le empieza a poner difícil. Y usted dirá, los 40, se tardó, ¿verdad? Se tardó un rato, pero sí. Dice Hechos 7:23, cierto día cuando Moisés tenía 40 años, ¿cuántos tenía? 40. Decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. ¿Cómo sabía Moisés? Pregunta. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero ¿cómo sabía Moisés que los israelitas, que los hebreos, que el pueblo de Israel eran sus parientes? ¿Cómo sabía? Ya tenía el 40 años. No sabemos. ¿Cómo sabía? Acabamos de leer que cuando lo recoge la princesa de Egipto, manda a traer a una nodriza, que la nodriza resulta ser la mamá de Moisés. Y la mamá de Moisés lo cría, vamos a decir, lo educa, crece con él, porque se convierte en su nodriza, se convierte en su nana, vamos a decirlo así. Entonces lo que podemos nosotros entender es que ella, cuando le leía cuentos en la noche, antes de dormir, ella le empezó a enseñar acerca del Señor y le empezó a enseñar cómo Él era del pueblo de Israel. Le empezó a enseñar todo eso y también le hizo saber que Él tenía un propósito para ese pueblo de Israel. Fíjense qué interesante. La mamá fue la que guió a Moisés.
Ahora, fíjese, vamos a Éxodo 2, versículo 11 y 12. Muchos años después, acabamos de ver que eran 40, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. O sea, se tardó 40 años para darse cuenta cómo trataban a los israelitas, a los hebreos. Eso quiere decir que no se daba vueltas muy seguido. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados, así, ¿verdad? Va atrás todavía, que no lo estuvieran viendo, para asegurarse que nadie lo observara. Y mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Vaya, y lo hemos visto en las películas, caricaturas y todo, ¿verdad? Trata de evitar que maltraten al egipcio, luchan y termina matándolo. Ahora, cuando ya suceden las cosas, pues él voltea para ver si alguien lo vio. Esconde el cuerpo en la arena. Aquí podemos entender que Moisés entendía y sabía cuál era el propósito que él tenía, que era ayudar a su pueblo. Él tenía empatía por el pueblo de Israel, él quería ayudar al pueblo de Israel. Pero aquí el asunto es que él tomó una decisión precipitada. No estaba preparado para esa acción que él tenía que hacer, eso que él tenía que tomar. Aun y cuando él había sido un hijo bien preparado, bien educado, pero no estaba preparado en los caminos de Dios. ¿Me estoy explicando? No estaba preparado para lo que tenía él que hacer y servir para el Señor. Conocía del mundo secular, terminó la universidad, estaba haciendo maestría. Digo, ya 40 años yo creo ya había hecho una maestría, pero no conocía de Dios. Conocía lo que le había platicado su mamá, pero él todavía no había tenido un encuentro con el Señor. Y él pensó que lo que él tenía que hacer era mostrarse valiente, defender a su pueblo, y así es como el pueblo lo vería a él como un libertador. Él más, yo creo, me atrevo a pensar que como era príncipe de Egipto, él pensó que tal vez hasta un desfile iban a hacer en su honor, ¿verdad? O una estatua le iban a poner, o mínimo una escuela le iban a poner su nombre, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? Colegio Moisés, ¿verdad? Pero no fue así. No fue así. Así que una de las enseñanzas que podemos ver aquí es que nosotros podemos tener toda la intención del servirle al Señor, toda la intención de saber qué hacer. Tal vez alguien ya nos habló de un propósito, tal vez alguien ya nos habló de un encargo para trabajar con el Señor, tal vez ya nosotros hemos entendido que queremos hacer algo para el Señor, pero tenemos que prepararnos para ese llamado. Tenemos que prepararnos. No podemos suponer que porque ya alguien me dijo, oye, es que tú eres profeta. No debemos suponer que ya en ese momento me convertí en profeta, por poner un ejemplo simplemente, sino que tenemos que prepararnos, ¿sí? Tenemos que prepararnos. Él sabía que había un propósito para su vida, él entendía que tenía que ayudar a su pueblo, pero no lo hizo de la manera correcta. Moisés tomó una decisión precipitada. No supo cómo identificarse como un hebreo y tomó una decisión equivocada. Y todo esto, como les preguntaba ahorita, ¿cómo lo supo? Pues porque su madre fue su nana, ¿verdad? Su nodriza. Entonces ahí él entendía y él sabía todo esto de lo que le estoy hablando. Ahora, ¿por qué lo estoy llevando hasta este punto? Porque hasta este momento
Moisés había tenido una vida de privilegios, pero llegó este momento, llegó este parteaguas, ¿verdad? Como decimos, y en ese momento Moisés se convirtió en un rechazado. Y se convirtió en un rechazado de su pueblo Israel, por decirlo así, de su pueblo, y se convirtió en un rechazado de los egipcios también. Digamos que ya no encajaba en un lado ni encajaba en el otro. Y usted se preguntará, ¿y por qué no? Pues porque de acuerdo a las leyes egipcias, él no debió haber matado al hombre. Pero también su pueblo, al ver la forma en que él tomó esa acción y había hecho lo que hizo, tampoco ya su pueblo lo quería. Porque no había tenido un encuentro con ellos, no había tenido empatía con ellos, y lo que él hizo no estaba bien a los ojos de Dios. Mire, vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 13 y 14. Y dice: al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. Ahora no era un hebreo y un egipcio, eran dos hebreos. Y le dice Moisés: ¿por qué le pegas a tu amigo? Le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. Y el hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? Y le dice: ¿vas a matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Se acuerda que le dije que Moisés volteó para ver si alguien lo había visto? Pues sí lo vieron, yo creo que hasta filmado lo tenían. Cámaras de seguridad, videos, audios. Ya que ahora están de moda, ¿no? Audios también había. ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben, todos se dieron cuenta de lo que hice. La intención de Moisés era buena, su deseo era correcto, pero no había entendido que no se puede hacer lo correcto de una manera incorrecta. Ojo con esto. ¿A qué me estoy refiriendo? Fíjese, hay muchas situaciones y muchas cosas que nosotros queremos hacer en la vida, y tal vez el querer hacerlo y lo que queremos hacer es muy bueno, pero cuando no estamos preparados y cuando no estamos alineados al propósito de Dios, mucha gente lo hace de manera incorrecta. Mucha gente lo hace de manera inapropiada. Mucha gente no lo hace de acuerdo a lo que Dios establece. Y terminamos haciendo algo mal, que en apariencia debería ser algo bueno, pero lo hacemos mal. Déjeme le explico algo, le pongo un ejemplo para poderlo entender mejor. Mire, yo me he topado con mucha gente durante mis pocos años de experiencia en la vida, apenas 20. Porque tengo 20, ¿verdad? Oiga, donde mucha gente quiere salir adelante, quiere estudiar una carrera, quiere tal vez tener un buen trabajo, y a lo mejor su objetivo de vida es tener un buen auto, una buena casa, tener estudios. Y todo eso, si lo vemos así de manera general, como se lo estoy mostrando, como se lo estoy explicando, pues se ve muy bien, ¿verdad? Y todos dijéramos: órale, qué padre. Pero cuando esa persona lo quiere hacer y lo está haciendo o lo está trabajando para, como decimos aquí en México, para que se le quite, para que vean, ahí es donde ya la intención no es la correcta. Déjeme explico mejor. Tal vez a esa persona, a ese chavo, nunca lo animaron a hacer las cosas, o más bien tal vez siempre le dijeron: no, tú no vas a hacer nada, tú no lo vas a lograr, tú no eres bueno para la escuela, tú no vas a poder sacar esa carrera. ¿Les ha tocado escuchar cosas como esas? Y ese chavo
quiere sacar la carrera, pero no hace la carrera para superarse y para ser mejor, sino para darle en la torre, así como decimos, ¿verdad? Sino para demostrarles, para que se le quite al tío o al quien le haya dicho que sí lo puedo hacer. ¿Me estoy explicando? O que alguien le haya dicho, no, pues tú nunca te vas a comprar el Atos ese que traes. Bueno, no ese que traes, nunca te vas a comprar un auto. Y se compran un auto y dicen, nomás para que se les quite a mi compadre, para que vea que sí me lo pude comprar. No sé si ya me estoy explicando o estoy enredándome más. El poder crecer, el poder hacer las cosas es muy bueno, pero si nuestra motivación es para mostrarle a los demás, para demostrar, es que a mí me suena inclusive como tipo hasta venganza, ¿verdad? Nomás para que vean que sí. Eso está incorrecto. Eso es incorrecto. Eso está mal. Y eso lo podemos ver en cualquier área, en cualquier situación de nuestra vida. Y tan lo podemos ver que también hay situaciones dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Cristo, que también se manejan así. Que también a veces el propósito es bueno, lo que se quiere hacer es bueno, pero la motivación es incorrecta. La motivación no es correcta. Así le pasó a Moisés. Él hasta sus 40 años, él entendía, pero él quiso hacer las cosas arrebatadamente, por lo tanto, no lo hizo de una manera correcta. No estaba preparado, no era el tiempo de Dios, no era el tiempo de Dios. Así que aquí la recomendación es que cuando usted quiera lograr algo en su vida, esfuércese y sea muy valiente, como dice la Escritura, pero siempre hágalo de acuerdo al método de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos enseña, de acuerdo a lo que Dios nos dice. ¿Sí me estoy explicando? De acuerdo a lo que Dios quiere que logremos, de una manera correcta, apegados a su palabra. Dios, hablando de Moisés, Dios no planeó que Moisés liberara a su pueblo matando a todos los egipcios o matándolos uno a uno. El plan de Dios era muy diferente. El plan de Dios era muy distinto a lo que Moisés esperaba. Otra cosa que podemos observar aquí es que Moisés nunca le preguntó a Dios cómo lo debo de hacer. Usted cuando ha tenido que hacer algo, una tarea en su vida, en su trabajo, en su casa, ¿usted le ha preguntado a Dios cómo lo debo de hacer? Ayúdame a hacerlo, dame la estrategia, muéstrame cómo debo hacerlo. ¿Lo ha hecho? Digo, yo sé que aquí sí muchos lo han hecho porque son muy maduros, pero eso es parte de lo que nos hace falta. Recurrir al Señor y preguntarle cómo quiere que logremos lo que Él quiere que hagamos. Moisés pensó que por su posición, por su educación, su conocimiento, su formación, él podía hacer las cosas y era todo lo que necesitaba. Pero después de esta situación que vivió, se convirtió en un fugitivo y tuvo que salir huyendo al desierto. Usted conoce la historia. Usted conoce la historia. Ahora, si alguno de ustedes se está identificando con esta historia de Moisés y en la actualidad es un fugitivo de Dios, pues le tengo una buena noticia. Porque Dios le va a alcanzar, va a ir por usted donde quiera que usted se quiera esconder. Va a ir por usted. No importa que usted salga huyendo de fugitivo, que se vaya al desierto de Samalayuca y a la duna más recóndita, el Señor va a ir por usted. El Señor hasta allá lo va a alcanzar. No le hace que se vaya a Cuauhtémoc, allá a las pisas de los arcos, ahí va a ir el Señor por usted.
Que se vaya a Mazatlán de vacaciones, ahí va a ir el Señor por usted. Lo va a sacar de la ola. Ahí. Hasta allá lo va a alcanzar el Señor. ¿Ah? En Parral. No, en Parral, a Parral no va el Señor. Ahí vive el Señor. Ahí en Parral no va, ahí vive. Ya ve que decían que ya ve que decían que es próximo puerto marítimo. ¿Y cómo decían? Puerto marítimo. Ya se me fue. Y decían que el Papa venía a Parral a hablar con Dios, que porque ahí era llamada local, decían. ¿Mande? Ahí no. No, el Señor va a todo lugar, donde sea lo va a alcanzar. Así que mire, Moisés, de ser un príncipe que andaba vestido con túnicas de marca, pasó a ser un pastor de ovejas en el desierto. Pasó a hacer eso. Se convirtió en un fugitivo. Fíjese lo que nos dice Éxodo 2:23. Y ya me voy a ir apurando, porque tenemos que alcanzar los molletes. Éxodo 2, del 23 al 25, dice: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos. Y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto de los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Había llegado el momento de actuar. Llegó el tiempo de Dios. Primero Moisés vio sufrir a los hebreos, pero ahora, después de 40 años, Dios volvió a poner su mirada en el pueblo de Israel. El Señor ya tenía un plan, pero siempre los planes de Dios se ejecutan en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios. Así que no se desespere. Si usted piensa que ya han pasado muchos años y todavía no recibe respuesta de Dios, no desista, porque se va a cumplir en el tiempo de Dios, cuando usted esté preparado. Dios utiliza nuestras humillaciones, Dios utiliza nuestros rechazos, o sea, cuando la gente nos rechaza, para procesarnos, para madurarnos, para ayudarnos a abrir los ojos a cosas que de otro modo no hubiésemos abierto nuestros ojos. Cuando nosotros no hemos sido procesados, nosotros no logramos tener empatía con muchas cosas que le pasan a mucha gente. Por ejemplo, si usted nunca ha estado en una situación de un vicio, vamos a hablar de un vicio, el que sea, si usted no ha estado en una situación con esa, va a ser muy difícil, no digo que no se pueda hacer, pero va a ser muy difícil que usted pueda tener una empatía. Pero si usted ha sido procesado por el Señor en algo como eso, usted entiende perfectamente lo que pasa. Cuando el Señor lo procesa financieramente y usted sabe que una familia está batallando con finanzas, o un hombre, una mujer, usted sabe lo que está pasando y logra tener empatía, y usted abre sus ojos. Para mucha gente no va a ser importante, pero para usted, ¡fum!, inmediatamente lo va a entender. ¿Sí me estoy explicando? Es algo que, en otras palabras, mucha gente lo predica y lo dice como que el Señor le da la autoridad para que usted pueda hablar acerca de eso. ¿Sí? Así que el Señor utiliza todas esas cosas para que nosotros podamos ser empáticos, para que nosotros podamos tener autoridad sobre esas cosas. Así que cuando nosotros tenemos problemas, es meramente un escalón, una prueba para que nosotros avancemos, y tenemos que esperar el tiempo de Dios. Como le decía hace un momento, Moisés tenía mucho conocimiento de Egipto, del pueblo de Egipto,
Y lo leímos, ¿verdad? Leímos que él fue criado, educado, conocía todo lo de Egipto, pero no conocía de Dios. Del Dios hebreo tenía un conocimiento limitado. Así que el verdadero encuentro con el Señor lo tuvo hasta que él estuvo en el desierto. Ahora observe esta parte. Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 4. Allí el ángel del Señor, acuérdese que en el antiguo pacto, Antiguo Testamento, cuando hablamos del ángel del Señor, estamos hablando de Jesús mismo. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. No se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla más de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, fíjese lo que le dice Dios. Dios lo llamó desde en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Algo así, ¿verdad? Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y sigue diciendo el versículo 5. No te acerques más, advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ojo con esto. ¿Qué no estaba Moisés pastoreando ovejas? ¿Qué no estaban ahí en un vil cerro, entre tierra y piedras? ¿En qué momento se convirtió en tierra santa? Digo, podríamos hacernos esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué no estaba entre los matorrales del desierto, entre el polvo, entre piedras? Eso quiere decir que cuando está la presencia del Señor, en cualquier lugar donde está la presencia del Señor, se convierte en tierra santa. Tierra santa. Así que Pacto Vivo es tierra santa. Tierra santa. Cuando Moisés dijo, ¿por qué le dijo? Pregunta, ¿por qué le dijo Moisés? ¿Por qué le dijo a Moisés que se quitara las sandalias? Pregunta retórica. Porque así le dijo, le dice: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Suena bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Suena bien? De hecho, ya lo había escuchado anteriormente. Pero realmente, si lo entendemos espiritualmente, lo que le estaba hablando el Señor, que ciertamente el pueblo hebreo así lo hace, ¿verdad? La tradición así lo hace, pero el Señor a lo que se refiere, y para nosotros que estamos en la gracia lo debemos entender, que lo que tenemos que hacer en la presencia del Señor, en tierra del Señor, es humillarnos delante del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Al Señor decirnos: quítate las sandalias, no es solamente el acto físico, sino es el humillarnos delante del Señor. Porque delante del Señor, aún y los escasos centímetros de su tacón, de su suela, es elevarnos a nosotros mismos demasiado para los ojos de Dios. Tenemos que humillarnos en todo momento delante del Señor. Delante del Señor. Otra lección que le quiso enseñar el Señor a Moisés en ese momento fue que
Ya no eres importante, mi chavo. Ya no eres el príncipe de Egipto. Aquí el único rey de reyes y señor de señores soy yo, le dice el ángel del Señor. Humíllate delante de Jesucristo. Esa es otra lección que le estaba mostrando Dios a Moisés. Es otra lección. Ahora fíjese, a partir de ahí Moisés tuvo una visión diferente, tuvo una visión nueva. Y obviamente usted conoce el encargo que le dio Dios a Moisés. Y el Señor envía a Moisés a que libere a su pueblo. Y ahí Moisés empieza a preguntar, ¿quién soy yo para presentarme delante de Faraón? ¿Sí se está dando cuenta? Ya no era ese príncipe arrogante, ese universitario, bueno, yo lo digo de broma así, ¿verdad? Ese príncipe educado en Egipto, ya no era ese, sino ahora él mismo decía, ¿quién soy yo para semejante tarea? ¿Quién soy yo? Y mire lo que le contesta Dios. Éxodo 3, 12 al 14. Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en el mismo monte. Pero Moisés volvió a preguntar, ¿y si los israelitas, y si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Y si nos damos cuenta, y si lo vemos de esta forma, cuando el Señor dice, yo soy el que soy, Él está hablando en tiempo presente, que Dios sigue siendo el mismo. Dios está presente el día de hoy. Dios sigue siendo Él. Sigue siendo el que soy, yo soy. Dios siempre está en presente para todos y cada uno de nosotros. Él sigue actuando de esa misma forma. Él sigue libertando a cada uno de nosotros. Y Él sigue levantándonos a cada uno de nosotros. Aun y cuando Moisés seguía metiendo, o vaya, no voy a decirlo mejor, seguía equivocándose. Aun y cuando Moisés seguía equivocándose, el Señor se muestra delante de Moisés. Usted conoce la historia, ¿verdad? Al principio Moisés estaba tímido, dudaba, no sabía qué hacer. Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Porque le decía a Moisés, bueno, ¿y cómo voy? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, una vara. Y el Señor le da una muestra del poder de Dios por medio de la vara. Usted conoce la historia. La vara se convierte en serpiente. Luego le dice el Señor, tómala de la cola, y la vuelve a agarrar y se convierte otra vez en su vara. Luego también le da otra muestra de poder el Señor, cuando su mano se hace leprosa y luego lo vuelve a sanar. Vaya, el Señor le da varias señales, pero porque era el momento preciso, era el tiempo de Dios para que Moisés cumpliera con su propósito. Así que, y ya para cerrar, y no me va a tardar media hora, Gene, ya para cerrar, cuando el Señor le dé a usted un encargo, nos tenemos que preparar. Tenemos que prepararnos.
Tenemos que entender lo que Dios necesita, lo que Dios quiere. Y usted, aunque haya sido rechazado, aunque haya tenido errores en su vida, no se sienta indigno, porque el Señor puede utilizar a cualquiera de nosotros. Lo puede utilizar a usted. Puede usar a cualquiera de nosotros. Así que usted no se debe de sentir indigno de ninguna forma y en ningún momento. Usted es muy importante a los ojos de Dios. Si usted se ha caído, usted lo que tiene que hacer es levantarse. Si usted se ha sentido derrotado, usted tiene que sentirse ahora victorioso porque está en Cristo. Así que no se quede en el piso. Usted se tiene que levantar. No se quede tirado. Levántese, porque el Señor quiere hacer grandes cosas con usted. Ahora le voy a dejar nada más 4 puntos para que usted pueda enfrentar las caídas de esta vida. No me voy a meter muy a fondo, le voy a dar nada más estos 4 puntos. Si necesita usted dirección un poquito más a detalle, si necesita consejería, haga cita ahí con la pastora. Yo nada más le voy a dar 4 puntos. ¿Sí? 4 principios para enfrentar nuestros tropiezos, nuestras caídas. Número 1. Nuestra mayor necesidad, fíjese, nuestra mayor necesidad no es la confianza en nosotros mismos, sino que tenemos que aprender a confiar en Dios. Punto número 1. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Usted tiene que confiar y depender más de Dios que en su conocimiento, que en su sabiduría, que en sus dones y en sus talentos. Realmente nos encontramos cada vez con más gente que no confía de una forma adecuada en Dios. Tenemos que aprender y enseñarle a la gente a confiar en Dios. Es como yo les decía en una ocasión, creemos en ese Dios que nos da vida eterna, creemos en el Dios que confesamos cuando hacemos la oración de fe, pero cuando tenemos un problema, no confiamos en Dios. Cuando tenemos un problema se nos olvida la teología y queremos andarlo resolviendo por nuestros propios medios, no confiamos en Dios. Así que el punto número 1, más confianza en Dios. Punto número 2, Dios usa incluso sus malas experiencias a fin de prepararlo para su servicio. Cuando usted tenga malas experiencias o si ha tenido malas experiencias, crea y créalo así, que es para que usted esté preparado para lo que Dios tiene para usted. Tenga esa confianza. Dios siempre va a sacar lo mejor de nosotros y lo hace por medio de pruebas, por medio de experiencias. Punto número 3, Dios quiere hacer algo con usted. De verdad que Dios quiere hacer algo con usted. Pero Dios quiere hacer algo con usted, pero usted, déjeme, es que estoy pensando cómo explicárselo mejor o explicarme yo mejor. Dios quiere hacer algo con usted, pero no tenemos que esperar hasta que el Señor nos dé algo o hasta que nosotros sintamos que el Señor nos está dando algo nuevo o que el Señor nos está dando una herramienta o que el Señor nos está dando algo extraordinario, sino que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer con usted, con lo que usted tenga en la mano. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Con lo que usted tenga en la mano, con eso el Señor va a hacer maravillas. Pero usted tiene que confiar en lo que usted ya tiene en su mano, con lo que usted ya tiene de conocimiento, con lo que usted ya sabe, con lo que usted ya conoce. No se espere a que, a ver, bueno, ok, Señor, sí quiero hacer esto, pero
si quiero empezar a hacer, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si quiero empezar a trabajar en poner cheese rock, Señor, pero voy a empezar hasta que tú me compres o me des unos zancos, ¿verdad? Para poder estar tapeando. No, empiece con lo que tiene. A lo mejor no fue el mejor ejemplo, pero mire, le voy a poner un ejemplo de la vida real. Yo he visto cómo mucha gente con sus recursos, con lo que tiene a su alcance en ese momento, hace maravillas. Cuando yo era niño, hace poquito, por eso me acuerdo, porque hace poquito, si no ya ni me acordaría. Yo me acuerdo que en el barrio donde yo crecí, jugábamos en la calle fútbol con unas pelotas que de repente eran hechizas. De repente así como que eran una bola de trapos, no sé, realmente yo estaba más chiquillo, no sabía exactamente cómo lo hacían los muchachos más grandes. Y luego la tapeaban y jugábamos fútbol con eso. Y había chavos, sobre todo los que se ponían y hacían las pelotas, que eran buenísimos para jugar fútbol. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no se esperaron hasta que les compraron una pelota para ponerse a jugar fútbol. Con lo que tenían se ponían a jugar fútbol. Béisbol igual. Yo me acuerdo que jugábamos con unas pelotas así bien cascarroñas, nomás las llenábamos de cinta de aislar y con eso jugábamos béisbol. A veces ni guantes usábamos, andábamos allá a mano pelona cachando pelotas, ¿verdad? Pero eran las ganas de hacerlo y lo hacíamos con lo que teníamos. Y este ejemplo lo pongo porque yo veo que muchos chavos en la actualidad tienen la idea de jugar un deporte, pero no quieren jugar hasta que tengan uniforme, calcetas, tenis y la pelota, ¿verdad? Mientras no me salgo ni a jugar, ni a pelotear, ni nada, ¿verdad? No hago nada. Porque estoy esperando que el Señor me dé el uniforme, las calcetas, los tenis bonitos, ¿verdad? Y tenis de marca, ¿verdad? Que sean Adidas, porque si no, una camiseta que sea amarilla con morado, ¿verdad? Con un águila. Si no, no. ¿Sí me estoy explicando? No nos tenemos que esperar a tener eso. Lo que usted tenga hoy en su mano, con eso el Señor va a hacer maravillas. Pero tiene que confiar en el Señor. Y número 4, obedecer a Dios. El obedecer a Dios lo va a llevar a tener una confianza y una imagen diferente de usted mismo. Una imagen inclusive diferente de usted mismo. Pero tiene que confiar en Dios. Tiene que confiar en Dios. Fíjese, ahorita utilicé a Moisés para mostrar cómo había sido rechazado y cómo lo rechazó el pueblo de Egipto y cómo lo rechazó el pueblo hebreo. Aún y después de que sacó el pueblo de Egipto, cuando estaban enfrente del mar, otra vez volvieron a rechazar a Moisés. Y le volvieron a decir, ya ves, ¿para qué nos sacas? Si éramos esclavos felices, si allá comíamos chicharrón de pella y con asientitos y tortilla de harina, nos daban de desayunar molletes. No es cierto, pero se quejaban así con Moisés. ¿Sí me explico? Otra vez lo volvieron a rechazar. Pero ya Moisés estaba transformado. Ya Moisés no era el mismo Moisés ni cuando era junior, ni cuando estaba ya solo en el desierto. Ya era un Moisés diferente, porque ya se había encontrado con Dios, ya confiaba en Dios, ya sabía de lo que Dios era capaz. Ya era un Moisés diferente, un Moisés transformado. El creer en Dios nos va a dar una estima muy diferente, inclusive de nosotros mismos, una confianza distinta. Fíjese,
ya no lo vamos a leer porque ya con esto termino. Ahí mismo en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, hay un relato y es una historia de un combate, una guerra que tiene Moisés, bueno, el pueblo de Israel. Y Moisés le dice a Josué, le dice, escoge a algunos de los hombres y váyanse a la guerra. Iban a tener un combate con el ejército de Amalek, con los amalecitas. Y van al combate. Pero Moisés le dice a Josué, le dice, ahora lánzate tú. Mientras tanto, en el salón de la justicia, mientras tanto, le dice Moisés, mientras tanto, yo estaré en la cima de aquella colina, sosteniendo, y ojo con usted más, mira, pónmelo para que lo podamos ver, Éxodo 17:9. Le dice, yo me voy a subir ahí al cerrito ese. Digo, porque para nosotros es cerrito, aquí es colina, ¿verdad? Yo me voy a subir ahí al cerrito del pescado, sosteniendo la vara de Dios. Mañana yo estaré en la colina, en la cima de la colina, ¿con quién? ¿La vara de quién? ¿Pero qué cree? Es la misma vara desde que Dios llamó a Moisés. Si nos vamos a Éxodo 4:2, regrésate a Éxodo 4:2. ¿Qué tienes en la mano?, le preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. ¿Ahí de quién era la vara? De Moisés. Y en Éxodo 17:9, ¿de quién era la vara? De Dios. Era la misma vara. Era la misma vara. Yo hoy te pregunto, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Aparte del bote ese que están apretujando, ¿qué tienen en la mano? Eso se puede convertir en un instrumento que el día de mañana va a ser el instrumento de Dios, la vara de Dios. Así que lo único que tienes que hacer es creerle a Dios, saber que Dios tiene un destino para ti, levantarte en ese poder de Dios, creerle a Dios y tener un encuentro con Dios, que eso te va a transformar y te va a hacer una persona distinta. Así que cada error, cada problema, cada situación que tengas en la vida, cada tropezón, no te quedes en el piso. Levántate, levántate, porque el Señor quiere hacer grandes cosas contigo. El Señor quiere levantarte como un instrumento útil en sus manos. Ponte de pie, vamos a orar.